Esta noche le agradecemos especialmente a Matías Espongia y a Alejandra Carlucci, los compañeros que van a desarrollar un interesantísimo y oportuno encuentro donde vamos a compartir la charla Gestión del Teletrabajo. Y un poco para iniciar este encuentro voy a hacer una brevísima introducción de quiénes son los dos, respaldando su desarrollo y su trayectoria profesional, para un poco introducirnos y luego poder compartir con ellos esta interesantísima experiencia de encuentro que esta noche nos van a brindar. Alejandra es contadora pública por la Universidad Nacional de Córdoba y tiene una diplomatura en gestión de teletrabajo, precisamente por la Universidad Nacional de Córdoba, recientemente finalizada. Tiene estudios de posgrado en comercio exterior y en gerenciamiento por resultado y control de gestión. Además de contar con experiencia docente, se desempeñó en diversos cargos en la Auditoría General de la Nación, diversas áreas innumerables. Además tiene un importante desarrollo de actividad profesional en la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, en el ámbito de las normas profesionales para las entidades fiscalizadoras superiores, facilitadora y capacitadora, tanto en el país como en el exterior. Y también tenemos el gusto de contar esta noche con la participación, van a exponer en conjunto y van a compartir esta noche su presentación con Matías Espongia, quien también es diplomado en creatividad e innovación en metodologías ágiles. Es responsable de la subgerencia de recursos humanos en la Caja de Jubilaciones de la provincia de Córdoba. Es facilitador de dinámicas participativas y además consultor en procesos de innovación. Ambos nos van a brindar la ponencia sobre gestión del teletrabajo, que nada más interesante que conversar y charlar sobre esta temática en un momento en donde estamos inmersos en un proceso de aceleramiento de los tiempos tecnológicos en nuestra realidad laboral. Yo me voy a silenciar, les doy la palabra a Alejandra y a Matías. Gracias por compartir, dedicarse y el tiempo que hoy vamos a tener de escucha. Ustedes. Bueno, buenas tardes a todos igual. Yo estoy muy contenta de este espacio. Bueno, nos conocemos la mayoría, así que voy a decir que hace mucho que no expongo, pero bueno, vamos a esperar que todo salga bien y bueno, vamos a empezar un poquito con el tema. También agradezco la presencia de Matías, que fue muy generoso, porque yo lo llamé para que me brinde algunos datos y también, bueno, resultó que podía participar, así que nos pareció una buena forma de exponer el tema, de dar diferentes miradas y bueno, para que la presentación también sea más rica con el caso que él trae para contarnos. Bueno, acá lo que quería aclarar, que la presentación tiene bastante de muchos conceptos y temas que fueron dados precisamente por la Universidad Nacional de Córdoba. En esta diplomatura voy a dejar de compartir un poquitito porque moví las filminas y bueno, perdón esto de la tecnología, a ver. Vamos a ver. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? En la primera parte voy a hacer una breve reseña de lo que fue el nacimiento del teletrabajo, una pequeña reseña histórica para dar un concepto del teletrabajo,
con algunas características, algunos breves conceptos y herramientas para la gestión de esta modalidad de trabajo, y después va a hablar Matías, presentando este caso de la Caja de Jubilaciones, Retiros y Pensiones de la provincia de Córdoba. Bueno, como hacemos habitualmente, la charla está pensada para que nosotros vayamos desarrollando el tema, y después, si alguien quiere hacer preguntas, se puedan ir haciendo al final, ¿no? Hacemos así como hacemos siempre. Bueno. Arrancamos. Ay, perdón, pero ahí está. Bueno, ¿cómo nació el teletrabajo? En este último tiempo de pandemia nos vimos forzados un poco a escuchar esta palabra de manera habitual, de manera cotidiana, y en algunos casos, o por lo menos la interpretación, pareciera de que era una palabra nueva o de algo que aparecía con esta pandemia, y que bueno, que había que adoptarlo sí o sí, porque, bueno, como todos sabemos, no quedaba otra, ¿no? Pero en realidad no es así, porque este concepto viene evolucionando desde el año 1971, de la mano con las tecnologías que se fueron desarrollando desde ese momento, y nació también con una crisis, que fue la crisis del petróleo en 1973, donde Jack Mills, un investigador de la NASA, un físico de la NASA, empezó a pensar en una modalidad de trabajo diferente, ya que al escasear el petróleo, la gente no podía trasladarse a su hogar, al trabajo, perdón. Entonces empezó a pensar en trasladar el trabajo al hogar de las personas. Por supuesto que estaba en transporte, no se podían utilizar los medios de transporte. También se consideró que esta modalidad de trabajo supondría una mejora en la productividad del trabajador, evitaba los desplazamientos y otorgaba una mayor flexibilidad horaria, pero básicamente la principal causa que querían atacar era este tema de evitar los desplazamientos. En esa etapa era la etapa postindustrial, donde estaban naciendo algunas experiencias de automatización, los computadores, los grandes computadores, ya estaba creado el microprocesador de silicio de Intel, los disquetes de 5 1/4, y en ese tiempo también se logró que 23 ordenadores estuvieran conectados en una red. Luego, en la década del 80, las tecnologías de información de la comunicación, conocidas por las siglas TICs, empiezan a acelerar su evolución, y las computadoras se van volviendo más portátiles, más accesibles, y empieza también a haber algunas experiencias de conexiones en Internet. No, obviamente que no de la misma forma en todo el mundo. A pesar, vemos que hace más o menos 50 años, muchos hemos nacido con el teletrabajo, todavía estamos en la pandemia pensando cómo podemos gestionar este tipo de tecnología. También, bueno, siguiendo un poquito con el desarrollo histórico, en la década del 90 el avance fue mayor,
ahí ya empezaron a haber avances en lo que es software, en lo que es, en ese momento, yo tenía un datito que les quería contar. Que me había quedado. En 1975, ya Bill Gates y otro socio, Paul Allen, crearon Microsoft. O sea que tiene muchos años de creada esta empresa, y también se inicia lo que es Apple. En el año 1988, vuelvo un poquito antes de continuar, ya el mismo Jack Niels empezó a utilizar el término teletrabajo, que incluía todo tipo de actividades laborales mediadas por el uso de las tecnologías. En la década del 90, empezamos con el uso de las teleconferencias, el correo electrónico y la llegada masiva de Internet a todas partes, y las famosas WWW, es decir, las World Wide Web, que trajeron a las empresas fuertes reducciones de costo y el traslado de información física y de personas. Se creó el concepto de oficina móvil, ya que el trabajo ya no se estaba limitando a una casa o a un lugar estable, sino que con el avance de la tecnología ya se pudo trabajar donde haya una conexión a Internet o una red de datos para teletrabajar. En 1997 arrancó Google, que nace porque unos años antes habían empezado a crearse los buscadores, más o menos al inicio de la década del 90, empezaron a programarse los buscadores. Nuevamente las crisis económicas, ya del 90 estamos en el 2000, hubo las empresas otra vez revisando sus estructuras de costos, empezaron a dejar edificios, reducir instalaciones y externalizar sus actividades a pequeñas empresas, lo que conocemos como la externalización o el outsourcing. Los trabajadores también fueron cambiando sus relaciones de trabajo y necesitaron más tiempo, empezaron a pensar en tener otras condiciones que le permitieran atender su casa, su familia, otro tipo de prestaciones además de la remuneración. En nuestro país, en esa época, es la reforma del Estado, más o menos años 90, 2000, donde bueno, empezaron a incorporarse todas estas tecnologías. Nosotros, como muchos saben, tenemos una reforma del Estado que fue bastante avanzada con respecto a los países de la región, pero bueno, fue algo que, bueno, ya sabemos cómo está hoy en día, pero Argentina en ese momento fue pionera en tomar todas estas nuevas tecnologías. Empezó también en el 2000 el concepto de oficina virtual, donde ya se está trabajando con el concepto de nubes, como lo estamos conociendo ahora, y también se va perfeccionando la biotecnología. Las nubes y las redes, ¿no? Es lo que permite que ya no haya ni siquiera un lugar físico donde estar. En 2005 se creó la ILAC, la Comisión Económica para América Latina y el que es un hito para nuestra región. Al año siguiente, bueno, esta comisión creó una Secretaría de Teletrabajo y
al año siguiente más o menos se empezó a regular y hablar de teletrabajo en España. En Argentina se creó unos años después la Coordinación de Teletrabajo, que dependía del Ministerio de Trabajo en ese momento, que articuló la red de trabajo integrada por YPF, Cisco, Telecom y otras empresas privadas, públicas, universidades, fundaciones y hasta gremios. En la década de 2010, también con este tema de las crisis y de las reducciones de costos, aparecen modalidades atípicas de trabajo que, bueno, ya no tienen que ver con el trabajo como lo vamos conociendo hasta ahora. Van cambiando, van corriendo el límite o desdibujando el límite entre ser asalariado y ser autónomo, y entre ellas, una de las más llamativas son los trabajadores de plataforma. Y por supuesto, ya en esta época, y especialmente con la pandemia, bueno, ya me vengo mucho más para acá, se generó el proceso masivo de home office. Más o menos, esto es algo muy breve porque bueno, también es un tema en sí mismo, así que es para dar un pantallazo de que me parece que lo más, por lo menos a mí me quedó resonando el tema de cuántos años hace que estamos conversando de teletrabajo en el mundo, y bueno, cómo estamos todavía pensando en algunos sectores cómo hacerlo, así como hay otros que, bueno, que ya lo han implementado y bueno, tienen otro tipo de relación con la tecnología, pero bueno, eso es lo que estamos viendo hasta ahora. Y va quedando claro también que todo esto viene acompañado de todas las innovaciones, los procesos de mejoras en las tecnologías, en las comunicaciones, bueno, como todos ya sabemos, que cada vez se va acelerando más y bueno, hay que ir adaptándose. Y como vimos, bueno, también el teletrabajo nació en una crisis, o sea, las crisis que nos ayudan a crecer y desarrollar. Entonces, bueno, más o menos, ¿de qué se trataría el teletrabajo? Nosotros recientemente en la legislatura sancionó una ley. Yo no me voy a meter en aspectos legales ni nada por el estilo, solamente voy a recordar la definición de la ley 27.555, porque ya hemos tenido una charla con un expositor que nos ilustró y bueno, hizo sus consideraciones, así que digamos, es solamente para tener el concepto. También es una definición similar a la que hay en la Organización Internacional del Trabajo y también en todo lo que es cuando hablamos de teletrabajo. La ley dice que habrá contrato de teletrabajo cuando la realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios en los términos de los artículos 21 y 22 de esa ley sea efectuado total o parcialmente en el domicilio de la persona que trabaja, o en lugares distintos al establecimiento o los establecimientos del empleador, mediante la utilización de tecnologías de la información y comunicación. O sea que ahí está tomando las principales características del teletrabajo. La ejecución de las tareas se realiza fuera del ámbito de la empresa, la tecnología, o sea, la ejecución de las tareas se realiza fuera del ámbito de la empresa. Las tecnologías informáticas y de comunicación es necesaria para el desarrollo de esta tarea. Si no hay tecnología, no hay teletrabajo.
El puesto está diseñado para el desempeño remoto y la mayor parte de la carga horaria debe ser virtual. Estas son las principales características que tiene un puesto de teletrabajo. Entonces, ¿hay diferencias entre home office y teletrabajo? Sí. La diferencia, que es la que, de lo que estamos viviendo ahora, es que el home office es el trabajo en casa. El teletrabajo es un concepto mucho más amplio, puesto que donde haya una persona realizando tareas mediadas por la tecnología de información y comunicación, está teletrabajando. Es un concepto más amplio. A ver. Me pasé, Welcome back to Smarter Every Day. You've heard people say it's just like riding. Me pasé de la fila. Hay una encuesta que hizo ADECO Argentina sobre 3.800 empleados, la hicieron el año pasado, tratando de retomar algunos datos del home office en estos tiempos del COVID. Entonces los resultados, bueno, como vemos, el 22% trabajaría todos los días de su casa y solo iría a la oficina por temas importantes. El 28% iría 3 veces por semana a la oficina, el 5% 2 veces por semana, el 5% una vez por semana, y el 14% resaltó que trabajaría todos los días en la oficina. O sea que hasta ahora la gente, a pesar de todo, está más o menos conforme con trabajar desde su casa. Obviamente que como esto, bueno, como ya sabemos que la pandemia fue una situación apremiante, no podían las empresas, tuvieron que reconvertirse rápidamente, y bueno, en este tiempo pasó un poco de todo. Pero según esta encuesta, el 4% de los que hacen teletrabajo reconoció que la empresa les pagó algunos gastos. Nosotros, por ejemplo, en nuestra organización, hay un reconocimiento. Las dificultades, bueno, y en este tema de los gastos que reconocen las empresas o no, bueno, hay experiencias de que ha pasado un poco de todo, donde hubo empresas que, como debían continuar, se ocuparon, llevaron, por ejemplo, el equipamiento, las sillas, las cosas que necesitaban los empleados para tener un puesto de trabajo que les permitiera estar medianamente bien, como otros que no, que han tenido que desempeñarse con lo que tenían. Pero bueno, también recordamos que este tema del teletrabajo no es el home office que nos obligó la pandemia. Esta fue una situación atípica, por eso es muy importante poder despegar el concepto del teletrabajo a lo que estuvimos viviendo o estamos viviendo hasta ahora, porque algunos todavía no hemos vuelto. En cuanto a las dificultades que presentaron algunos, algunos les costó mantener una rutina estable, la conexión a internet, la dificultad para trabajar con la familia alrededor, trabajar solo, algunos también con las actividades de la casa. En este tema de la pandemia, bueno, como todos sabemos, hay que ocuparse de todo, los chicos, la casa, y sin ayuda, cuando en el confinamiento duro, que no se podía trasladar nadie, fue mucho más difícil. Bueno, hasta acá un poco de historia, más o menos ponernos en contexto. Bueno, y les voy a compartir un videíto, porque a mí me pareció
que entre todo esto que se viene conversando, del teletrabajo, de que sí, de que no, de cómo como seres humanos encontrarnos en este tiempo de disrupción de muchas cuestiones, yo necesitaba sentir que había algo que o sea, explicarlo de alguna manera que me pareció que quizás este video nos podría ayudar a ver cuál es la actitud que tenemos que tener frente a estos tiempos. Voy a ir para atrás porque la edición es casera, así que espero que se pueda ver. Welcome back to Smarter Every Day. You've heard people say it's just like riding a bike, meaning it's really easy and you can't forget how to do it, right? Play jokes on the engineers. He had a challenge for me. He had built a special bicycle and he wanted me to try to ride it. He had only changed one thing. When you turn the handlebar to the left, the wheel goes to the right. When you turn it to the right, the wheel goes to the left. I thought this would be easy, so I hopped on the bike ready to demonstrate how quickly I could conquer this. And here he is, ladies and gentlemen, Mr. Justin Sandlin. First attempt riding the bicycle. All right. So the faster I go, the better. Yeah. I couldn't do it. You can see that I'm laughing, but I'm actually really frustrated. In this moment, I had a really deep revelation. My thinking was in a rut. This bike revealed a very deep truth to me. I had the knowledge of how to operate the bike, but I did not have the understanding. Therefore, knowledge is not understanding. Look, I know what you're probably thinking. Destin's probably just an uncoordinated engineer and can't do it. But that's not the case at all. The algorithm that's associated with riding a bike in your brain is just that complicated. Think about it. Downwards force on the pedals, leaning your whole body, pulling and pushing the handlebars, gyroscopic precession in the wheels, every single force is part of this algorithm. And if you change any one part, it affects the entire control system. Driveway, and I practiced about 5 minutes every day. My neighbors made fun of me. I had many wrecks. But after 8 months, this happened. One day I couldn't ride the bike, and the next day I could. It was like I could feel some kind of pathway in my brain that was now unlocked. It was really weird though. It's like there's this trail in my brain, but if I wasn't paying close enough attention to it, my brain would easily lose that neural path and jump back onto the old road it was more familiar with. Any small distractions at all, like a cell phone ringing in my pocket, would instantly throw my brain back to the old control algorithm and I would wreck. But at least I could ride it. My son is the closest person to me genetically, and he's been riding a normal bike for 3 years. That's over half his life. I wanted to know how long it would take him to learn how to ride a backwards bike, so I told him if he learned how to ride a backwards bike, he could go with me to Australia and meet a real astronaut. Are you going to give up? No. Go ahead. This is how it starts. Look at this. This is such a big deal. Get up, you got it. Did you see his brain get it? So he, in how many weeks have we been doing this? 2 weeks? In 2 weeks, he did something that took me 8 months to do, which demonstrates that a child has more neuroplasticity, am I even saying that right, than an adult. It's clear from this experiment that children have a much more plastic brain than adults. That's why the best time to learn a language is when you're a young child. All right, today's bike log. I can ride smooth, I can ride fast. I'm thinking. Bueno, no terminó ahí el experimento porque el ingeniero Destin, que es que le gusta, es muy curioso, quiso ver qué pasaba con el sesgo cognitivo que le había producido en su cerebro este tema de crear nuevas conexiones neuronales y manejar una bicicleta diferente. Quiso volver a manejar una bicicleta normal. Después de varios intentos, bueno, logró dominarla, logró domarla en 20 minutos. O sea, en 20 minutos volvió a lo que estaba habituado. Al margen de que en este video hay muchas cuestiones para analizar de las neurociencias y la inteligencia artificial, me parece que, no sé si les hace sentido este tema de que, bueno, para cambiar los sesgos cognitivos que traemos, tenemos que trabajar duro. Cuanto más grandes somos o más tiempo nos va a llevar. Es un poco
lo que me parece que nos está afectando en este momento. ¿Se acuerdan que cuando habló de la clase, no me acuerdo si fue la presentación pasada, que tuvimos un ingeniero también que nos habló de inteligencia artificial? Bueno, esto también es uno de las herramientas que está influyendo en el teletrabajo y en todos estos cambios que están ocurriendo en este momento, así que, bueno, por eso la voy mencionando, pero no voy a hablar demasiado más sobre el tema. Entonces, bueno, volviendo al teletrabajo y a estos cambios que se están desarrollando, en un mundo que es cada vez más cambiante, basado en estas tecnologías y en la inteligencia artificial, ¿cuáles van a ser entonces las competencias que los seres humanos vamos a tener que desarrollar y van a ser valoradas por las organizaciones a las que formemos, ¿no? Las que pertenezcamos? En este contexto existen una serie de competencias innatas del ser humano, por eso yo digo que nunca nos van a, por más máquinas e inteligencia artificial que haya, este fantasma de que las máquinas reemplacen a los seres humanos, me parece que no va a ser, porque son precisamente estas competencias blandas las que nos distinguen como seres humanos y como especie, ¿no? Se llaman competencias blandas o soft skills, en el término en inglés, y refiere a las características y competencias personales que demuestran cómo es una persona y cómo se desenvuelve con los demás. Serían las habilidades sociales, lo que conocemos como habilidades sociales, y las habilidades intra e interpersonales, que son la creatividad, la persuasión, la colaboración, la comunicación y escucha, el liderazgo, la flexibilidad, planificación y gestión del tiempo, orientación a resultados, negociación, entre algunos, ¿no? En esta imagen vemos la diferencia entre habilidades blandas y habilidades duras. Hasta ahora, más o menos las habilidades duras son las que tenían preeminencia, los conocimientos técnicos, las comprensiones de lectura, los idiomas, el pensamiento matemático, manejo de software, todas habilidades que por supuesto que son importantes y hay que seguir desarrollándolas y hay que tenerlas, pero la diferencia entre las personas las van a dar precisamente estas habilidades blandas. El trabajo en equipo, la actitud de servicio, la afectividad, la capacidad de negociación. Entonces, a partir de estas nuevas tendencias que tiene el mercado laboral, el perfil del teletrabajo se puede definir como características personales y competencias profesionales, son las que se van a buscar en cada postulante, condiciones ambientales adecuadas, actitudes y hábitos de trabajo que van evolucionando en el tiempo. Esta es una, o sea, como en este tiempo de transición en que estamos, son todas, el ser humano va a tener que aprender y desaprender, y más en el tema del teletrabajo. Después, bueno, ya ahora cuando Matías empiece a contar su experiencia en la caja, bueno, él ya también va a ir, todos estos conceptos que yo voy dando, o este paneo rápido, lo vamos a ir viendo de manera aplicada, ¿no? De cómo lo fueron solucionando, por ejemplo, en esa organización. Entonces, bueno, estamos en un tiempo de adaptabilidad, desarrollo, capacidad de ser flexibles,
el aprendizaje es continuo y el ritmo lo va a dar el área donde trabajemos, a qué sector productivo pertenecemos. O sea, por supuesto que esto no es, no es para todos, pero bueno, a medida que, según el tipo de actividad, van a ser en mayor o menor medida, y el ritmo de cambio y de movimiento también va a ir variando. Bueno, esto más o menos es lo que me parece a mí más importante en cuanto a lo que es el recurso humano, ¿no? De cómo tenemos que pararnos las personas en este tema. ¿Y qué pasa en las organizaciones? Que es otro mundo aparte. O sea, todo esto, como ustedes ven, yo estoy haciendo así un vuelo de pájaro, porque cada tema en sí mismo representa un mundo para analizar, ¿no? Básicamente, para poder realizar teletrabajo, ajustamos los conceptos tradicionales, digamos, de la organización. Es decir, una cultura colaborativa, una estrategia que garantice los resultados, y una estrategia que pueda sobrevivir, como dice Peter Drucker, el padre del management moderno, tenía una frase que dice que la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Bueno, varios que han estado en la gestión saben que es una realidad que pasa a menudo, ¿no? Lo importante es el énfasis en estos tiempos está dado por la palabra colaborar. Como estamos todos en un proceso de aprendizaje y de prueba y error y de experimentación también, es importante poder colaborar, que la organización tenga en sus áreas este tipo de valor para poder llevar adelante todos los cambios que necesita. Y la estructura, que a veces no hace falta tener la mejor estructura, o a lo mejor no es la que va a garantizar los rendimientos ni el resultado, pero sabemos que si tenemos una estructura que sea la equivocada, también vamos a ir al fracaso. Toda empresa, si en sentido amplio, tiene algún tipo de cultura colaborativa en su haber. Es algo inherente de los grupos humanos, por lo que las organizaciones, como instituciones sociales, tampoco escapan a esa lógica. No obstante, ese es uno de los puntos más importantes, a mi juicio, donde la empresa tiene que pensar mucho, las organizaciones, cuando decide implementar el teletrabajo entre sus colaboradores. Bueno, yo ya voy llegando al final. También, por supuesto que están todos los procesos, el trabajo duro de las organizaciones de innovar en sus procesos, en la gestión del personal. Existen organizaciones donde se utiliza la tecnología y la inteligencia artificial para todo el proceso, desde el reclutamiento de las personas hasta, por supuesto, el desarrollo de las actividades. Existen aplicaciones y software que ayudan, es inteligencia artificial, que ayuda a evaluar a los candidatos, por ejemplo de manera virtual, utilizando mucho la evaluación de las
emociones. Ese es otro de los temas que también es importante y en lo que miran, lo que tiene mucha influencia en este tipo de trabajo virtual. Cómo gestionan las personas sus emociones. Entonces, bueno, un poco es todo esto lo que se está hablando y lo que se busca que se vaya afinando, ¿no? Con el tiempo, porque no sabemos hasta dónde va a parar, cuándo va a parar todo este proceso, debido a todo este cambio tecnológico que hay. Bueno, después yo quería, en la última filmina, que después se los voy a pasar también, Matías me lo pasó eh, por el celu, por WhatsApp. Este es ya le voy a dar lugar a él para que hable de su experiencia de la caja de jubilaciones. Y bueno, acá está el link de uno de los informes que hay ahí. La verdad que yo la estuve visitando y tiene un montón de información. Y bueno, este es uno de los informes el informe anual 2020, que recoge un poco toda la experiencia de la caja. Y bueno, tiene estadísticas, está muy bueno para ver. Bueno, Matías, te dejo a vos. Bueno, Alejandra, muchas gracias. Muy buena la presentación. Me parece que siempre está bueno generar contexto y para poder entender un poco a dónde está encarando. Obviamente está claro de que yo les paso el informe ahí. Yo no vengo de las carreras duras. Un poco cuando Cristian me presentó, creo que quedó claro y bueno, y fue un gran desafío poder encarar esta cuestión. Yo antes que nada les cuento que yo quedé como responsable del área de recursos humanos de la Caja 15 días antes de que se desatara la pandemia. Digamos, ¿no? Uno puede pensar en esto, un gran desafío desde lo que yo estaba haciendo. Yo estaba a cargo del área de capacitación y eventos y quedé a cargo del área de recursos humanos muy previo a la pandemia. Que la pandemia no hizo otra cosa que anticipar todo esto de lo que viene hablando Alejandra, ¿no es cierto? O sea, el teletrabajo existía hace mucho tiempo. La exponencialidad de las tecnologías nos empezaba a hacer pensar de que podíamos visualizar esta cuestión. Y yo le estoy hablando desde un organismo, desde el Estado, digamos, como consultor de procesos de innovación en las empresas privadas que en realidad empezaron a mirar esto como una posibilidad desde lo que es el e-commerce, ¿sí? Y la posibilidad de bajar costos comerciales y de gastos eh, para poder llevar adelante su negocio. Las empresas privadas por ahí se animaron un poco más y ni hablar todo lo que son las empresas de desarrollo. Pero yo antes de empezar por ahí con lo que es el teletrabajo y les preguntaba antes cómo estaban para compartir algo, yo les voy a compartir en el chat eh, un acceso al Menti, que es yo les voy a pedir ahí que ustedes ingresen, pueden ingresar desde el chat, pueden ingresar desde el celu. No sé, Ale, si pudiste compartir o Ahí lo Federico comparto. a través del grupo de WhatsApp también el acceso. Eh, Ahí la pregunta, yo voy a compartir pantalla una vez que lo tengamos, pero la pregunta es muy, pero muy sencilla y la idea es que pongan ahí una, dos o tres, como máximo yo les puse tres, qué aspectos negativos encuentran en el teletrabajo. Yo les pido que puedan acceder ahora, Ya lo contestar y compartí. enviar la respuesta, ¿sí? Nos tomamos 2 minutitos, vayan contándome si lo están pudiendo ver, si han podido ingresar, si ven el cuestionario, eh, y van contestando ahí lo primero que les venga como aspecto negativo del teletrabajo. Váyanme contando si lo están pudiendo hacer. Fede, ¿lo están pudiendo hacer? Cristian. Sí, Matías, ahí estamos en proceso. Dale. Bueno, genial.
¿Están viendo la pantalla? Hola, hola. Sí, ahí se ve, Matías. Sí, Dale. sí se ve, Matías. Bueno, ven que van apareciendo las distintas opiniones que están poniendo ustedes: falta límite en el horario, continuidad laboral, mala conexión, no sociabilizar, desorganización, se trabaja más, falta de comunicación, doble función casa-trabajo, se extiende la jornada, cae internet. Bueno, ahí un poco van viendo ustedes la foto y qué creo yo de esto que estamos diciendo, que me parece bueno, y se sigue ampliando y se va moviendo, lo que en definitiva es como un mapa de calor que no debe ser muy distinto de lo que cortes de luz, encierro, eh, de lo que en cualquier mesa de bar, de charla de amigos, a través de una videollamada o de cómo se pueda en función de lo que la pandemia nos permitió, la sociedad piensa sobre todo esto, ¿no? Seguramente el único lugar donde esta idea debe cambiar probablemente sea en una charla de, perfiles IT, que son los perfiles de la tecnología y del desarrollo de software, en donde están chochos trabajando de esta manera, y es como que muchos de ellos te dicen, por fin la pandemia trajo mi momento y demás cuestiones. Pero yo lo que quiero era un poco tener este mapa de calor para saber dónde estamos parados, ¿sí? Yo voy a dejar de compartir para que vean. Después, Ale, yo te voy a pasar la foto del cuestionario para que lo tengan y lo puedan compartir entre todos. Pero está muy bueno. Ahí vi justo en el chat, para que me interesó ahí, Guillermo, considero que no tiene Guillermo. ningún aspecto negativo. Guillermo, sos el tipo más optimista del mundo. Genial. Pero bueno, de esto se trata. Yo creo que lo importante en toda este desafío que nos trae, en definitiva, nos acelera la pandemia, ¿sí? En analizar el teletrabajo como una posibilidad. La Caja de Jubilaciones en Córdoba es un estamento público, un organismo autárquico, pero dentro del Estado provincial. Y les voy a ser totalmente sinceros, en una reunión previo a que se diera la orden esta de que quedáramos todos guardados, estábamos analizando la primera prueba piloto de teletrabajo y con qué área la íbamos a empezar a encarar, sin creer que la pandemia iba a llegar para este lado del mundo. ¿Se acuerdan que lo mirábamos y decíamos, está pasando en otro lado, acá se resolvía fácil, no llegaba por la temperatura, por el clima? Bueno, los primeros guarismos decían de que parecía que nosotros estábamos en otro planeta y la pandemia no nos iba a llegar. Y bueno, y nos llegó la pandemia y tuvimos que decir, bueno, esto que estábamos pensando para un sector que probablemente era casi un hecho, lo íbamos a avanzar con el área de sistemas de la institución, y alguna parte del área de legales, en aquel entonces estaba pensado de esta manera, nos obligó a pensar de que ese 19 de marzo, la institución completa, sus 348 empleados en ese momento, debían irse a trabajar a su casa, y en apenas 11 días gestionar nuestro negocio principal, que es pagar los 110.000 beneficios previsionales que pagamos todos los meses, ¿sí? Sin estar en las oficinas y estando cada uno en la casa. Entonces hubo que hacer un plan de acción fuerte en ese sentido. Eh, y bueno, y vino el primer pago y pagamos, lo cual fue como la primera dificultad, o lo que se preveía como una dificultad que pudimos avanzar. Pero sí nos demostró en esa primera instancia, 11 días después de habernos ido a casa, de que era factible desde la casa seguir trabajando y seguir gestionando estas cuestiones. Nosotros veníamos ya inmersos en un proceso de mejora continua y de incorporación de tecnología y de innovación en todos los que eran nuestros procesos de trabajo, por lo cual la pandemia nos encontró, casi les diría, con un 95% de los procesos
de trabajos dentro de un sistema informático que nos permitió esto que yo les decía y que la dificultad no fuera tal en cuanto a lo que es herramientas de trabajo, ¿sí? Herramientas tecnológicas. Y en esa primera instancia, pocos pensaban en lo que podría afectar, como veíamos en el mapa de calor recién, estar todo el día en casa, cuando a lo mejor en algún momento uno estaba trabajando y decía lo que daría por estar en mi casa, trabajando en OJ, sentado en una mesa y con olorcito a comida o a torta frita o a lo que sea y mirando por la ventana. Bueno, llegó y al poco tiempo todos decían necesito salir porque el encierro me está volviendo loco. Y acá creo que se presentó la primera dificultad que tiene que ver con esto, que fue mezclar las virtudes o no virtudes del teletrabajo o del home office con la pandemia. Porque lo que nos hacía mantenernos encerrados en nuestra casa y no poder tener una vida social y de alguna manera desordenó toda esta realidad fue la pandemia. Fue que pasamos a estar 24/7 adentro de nuestras casas. Y el tiempo había que llenarlo. Y las realidades de cada persona son distintas. Entonces, muchos empezaron a ver el trabajo como la mejor manera de no bancarse los chicos, de no encontrarse con el otro integrante de la casa, de un montón de cuestiones, o simplemente llenar el tiempo. Quien no tenía, no sé, un espacio de aire libre en su patio o lo que sea, o cuando vino el frío se quedó adentro, ¿qué hacía? Se sentaba en la computadora y trabajaba. Y trabajaba, y trabajaba, y trabajaba, y empezó a acostumbrar a la otra gente con la que interactuaba a que había conexión fuera de un horario y un fin de semana. Cuando nosotros nos empezó a pasar eso, dijimos, bueno, hay que trazar una organización que tenga que ver con cómo llevar adelante. ¿Teníamos la tecnología? Sí, teníamos la tecnología. Desde el año 2010 aproximadamente, la caja venía en este proceso de informatización y de incorporación de tecnología, no solo en lo que tiene que ver a los desarrollos, al hardware y al software, sino a meter los procesos de trabajo dentro de estas cuestiones y de la formación de los agentes para poder llevar adelante un proceso así. Pero había que ordenar el teletrabajo. Había reclamos que nos llegaban diciendo, che, tengo un compañero, yo cuento una anécdota que por ahí es un poco graciosa, un sábado viendo una serie de Netflix, que creo que fue lo que todos hemos hecho en la parte de la pandemia, me estaba tomando un gin tonic a las 11 de la noche y me entró una llamada de un compañero y una llamada al área de recursos humanos un sábado a las 11, uno presume algo complicado, grave o urgente, y cuando lo atiendo, Alejandro se llama el compañero de trabajo, me dice, che, se me rompió el monitor de la computadora. Un sábado a las 11 de la noche. Digo, no sé qué querés que haga. Desde ya te digo que no voy a llevarte ni mi monitor, ni voy a dejar de ver Netflix para llevártela. Ocupa el tiempo en otra cosa, y lo tomamos de una manera de humor, y ahí a mí me cayó un poco la ficha de decir, si nosotros no ponemos un marco de ordenamiento a las estructuras de trabajo, esto se va a desmadrar, ¿sí? Y esta comunicación que había de la gente en cualquier horario y en cualquier momento era lo que un poco estaba generando algo de urticaria sumada a lo que ya generaba el encierro y la pandemia. Vuelvo a decir, no era el teletrabajo, sino el encierro. Entonces ahí trazamos como un par de objetivos que tenían que ver con la comunicación, nos pareció como una pata fundamental, ¿sí? Reeducar a los equipos, como la tecnología ya estaba, y empezamos a equipar a todo aquel que estaba en la casa, generamos kit de home office, y equipamos a cada uno de los empleados con definitiva la computadora con la que contaba en su puesto de trabajo, y mandamos silla, y mandamos elevador de monitor, y mandamos el monitor, y mandamos el mouse, y mandamos todo lo que pudimos. Generamos un área de logística con los vehículos institucionales que hacía la conexión entre cada uno de los domicilios. Hicimos algunas modificaciones de los escritorios para poder achicarlos y ponerlos en condiciones, porque había que hacer que lo primero, que la gente pudiera trabajar lo más cómoda y lo más adaptada posible. Entonces lo primero que hicimos fue equipar a las personas que pudieran tener toda la comodidad que estuviera a nuestro alcance para poder desarrollar su tarea. Después de eso empezamos a trabajar en esto de ordenar la comunicación. La comunicación se hacía desde lo que cada uno se le ocurriera. Entonces dijimos, bueno, el WhatsApp, que es algo que usamos para nuestra vida habitual, no puede estar solamente
como comunicación directa de un compañero de trabajo con otro, ordenamos la comunicación, establecimos que el correo institucional iba a ser el canal formal de comunicación y que los grupos de WhatsApp establecidos por cada uno de los equipos de trabajo iban a ser utilizados como herramienta de comunicación dentro de un horario prudente que lo establecimos en el inicio de la jornada laboral hasta aproximadamente las 16 horas. Fuera de ese horario, que no había nada urgente, se comunicaba por el correo institucional que cada uno abría y veía el correo. Y ahí encontramos como el primer resultado o el primer caso de éxito en esto, digamos, cuando ordenamos esa comunicación y los recursos empezaron a entender que había un horario que no se había corrido por el encierro, ¿sí? Empezamos a ver de que algunas cosas se estaban normalizando. Después de eso, empezamos a generar procesos de reeducación de los equipos de trabajo. Pero también nos dimos cuenta de que en las mediciones que nosotros hacemos de los indicadores todas las semanas, tenemos un área de auditoría que mide los indicadores de los procesos que tenemos, los resultados de los indicadores estaban siendo mucho mejor comparativamente con los del 2019. El primer análisis que hicimos es este que le decíamos al principio, la gente estaba trabajando muchas más horas de las que trabajaba en la presencialidad porque necesitaba llenar los tiempos. Entonces dijimos, bueno, ahora que de alguna manera pusimos una estructura de horario, de rango horario, empezar a acomodar, empecemos a ver cómo determinar quién queda atado a un rango horario por su estructura y quién está en condiciones de trabajar por objetivo. Porque en esto también, y que supongo que todos ustedes lo habrán escuchado en algún momento, el trabajo por objetivo, a la cabeza nos viene como rápido esto de, me dicen cuándo lo tengo que entregar y lo entrego. Y si hay algo que el ser humano tiene es que es un rey de la procrastinación, y cuando tenemos una fecha puesta para entregar, hacemos ese ejercicio, procrastinamos, y si nos dicen que el viernes entregamos, el jueves a las 10 de la noche, estamos prendidos fuego en un nivel de estrés, haciendo el trabajo para entregarlo el viernes a primera hora, ¿sí? Totalmente nervioso, seguramente con un montón de margen de error. Entonces lo que hicimos es decir, bueno, empecemos a ordenar las metodologías de trabajo. Incorporamos metodologías ágiles para entender un poco este proceso, ¿sí? ¿Cómo podíamos hacer para que un líder de equipo determinara dentro de su equipo y con las particularidades de los niños en la escuela virtual, su pareja en la casa, el orden familiar, podía elegir trabajar en un rango horario, quien podía, porque por ejemplo, la caja tenía un horario que la gente, así como el video de la bicicleta muestra, uno se acostumbra a que el Estado atiende dentro de una franja horaria, ¿no? Nadie va a hacer un trámite a un centro cívico o a una institución pública a las 9 de la noche. Eso está claro, ¿no? Entonces, mantuvimos esa parte de la atención, que fue lo que nosotros descentralizamos, y le dimos como más cobertura a todo lo que eran los que, digamos, al achicar la presencialidad a cero, los canales virtuales son los que tenían que tener mayor presencia de compañeros de trabajo. Entonces, nosotros tenemos un call center con un equipo de trabajo, un proceso de atención a través de la página que se generan reclamos web y tenemos un nivel de contestación inmediata, y Facebook como tercera vía de contestación al usuario. Reforzamos todos esos canales de atención para que el usuario tuviera por dónde conectar, y empezamos a tener muy buenas devoluciones de las encuestas de lo que era la experiencia usuario que empezamos a trabajar, y nos empezamos a animar a decir, che, esto es mejor que el otro, porque los resultados lo arrojaban. Y empezamos a trabajar en un mindset institucional, en esto de decir, bueno, el equipo necesita incorporar y cambiar su cabeza a que la metodología de trabajo, de teletrabajo, nos arroja mejores resultados, y empezar a ver cómo los separábamos de la pandemia. No es la pandemia el condicionante, y no es la pandemia lo que nos está solamente obligando a pensar esta posibilidad. Entonces dijimos, bueno, ¿qué pasa si mañana un avión nos rocía a todos con una vacuna y el COVID se desaparece? ¿Volvemos o no volvemos? Y ahí tuvo la decisión política, digamos, ¿no? que creo que tiene que ver, pero no con la política desde una cuestión partidaria, sino en la decisión de la política pública, de que
de que nosotros, más allá de la pandemia, no íbamos a volver a la presencialidad, que nos íbamos a hacer foco, y el desafío estaba en transformarnos en la primera institución previsional de Latinoamérica en trabajar 100% virtual. Teníamos los procesos, la gente ya se puede jubilar desde su casa, entrando web a la página, no hace falta que la gente tenga que ir presencialmente a iniciar un trámite jubilatorio, por lo cual no había una obligación de hacerlo. Y nos embarcamos en este desafío. Todavía estamos en pandemia, obviamente, pero sí tenemos claro de que no se vuelve. Y inclusive hemos readaptado el espacio físico para que cuando esté la apertura y la vuelta dispuesta, solamente tengamos un espacio de coworking para que los equipos se puedan juntar, porque una de las cosas que advertimos sí fue, y que ustedes lo dijeron ahí, de que la sinergia de grupo, y esto de los vínculos interpersonales, de los grupos que hace muchos años que compartían tareas de manera cotidiana, se veían de alguna manera afectadas. Hicimos una serie de encuestas, trabajamos con la devolución de la gente, y nos encontramos con que esto era una de las situaciones que, en realidad les diría, la única situación que nos obligaba a trabajar sobre las emociones de los equipos de trabajo, ¿sí? Porque todo lo demás estaba, y acá hago una comparación con todos los que estamos acá, veo que hay diversidad de edades, pero todos tienen un teléfono celular a su disposición. De hecho, Antonio, estás participando de esta charla desde el celu, ¿o no? Y eso es tecnología con la que nos despertamos y con la que nos acostamos. Nos democratiza, nos pone de manera horizontal a disposición de todos nosotros. Después está en las necesidades y en las posibilidades que tengamos de cómo transformar a estas herramientas en algo a disposición de nuestro trabajo, ¿sí? Pero que lo tenemos incorporado en nuestra vida, creo que es un hecho, todos. Entonces también un poco de mitificar esto de que el Estado o las personas o las cuestiones de franjas etarias nos ponen como una barrera ante el uso prudente de la tecnología. Podemos ponernos a analizar si la robotización de los procesos nos va a quitar los puestos de trabajo de las personas o no. Hay un montón de discusiones que tienen que ver con esta cuestión, pero yo prefiero quedarme con el ejemplo productivo. Yo creo que en la evolución del mundo, así como Ale recién nos mostraba un poco la historia del teletrabajo, nada de lo que el ser humano desarrolló, o la mayoría de las cosas que el ser humano desarrolló, fue para mejorar su calidad de vida. Que después hubo cabezas y personas que no lo usaron de la mejor forma, es otra historia. Digamos, yo no creo que el avión se haya fabricado o se haya inventado para tirar la bomba de la Segunda Guerra Mundial. Estamos totalmente de acuerdo que no, ¿sí? Pero se usó para eso. Y de la misma manera, cualquier otro elemento que la evolución del mundo nos trae aparejado. Y creo que el desafío tiene que ver con esto. El mundo va para ese lado. Y estamos, creo que en una etapa bisagra de la sociedad, en amigarse definitivamente con las tecnologías y el crecimiento exponencial de las tecnologías para ponerlas a disposición de la humanidad, ¿sí? Yo, más que ponerme a hablar por ahí de esto que le decía recién, nosotros hemos robotizado muchos procesos dentro de la caja. Tenemos, nuestro robot se llama Laura, trabaja con inteligencia artificial, y tenemos compañeros que están dispuestos a enseñarle, porque la inteligencia artificial trabaja, aparte de con los algoritmos, al robot hay que ir como haciéndole ejercicios para que sepa qué tarea rutinaria hace. Pero lo que el robot nos solucionó fue el servicio que nosotros le brindamos al usuario, por ejemplo, ¿sí? Les cuento uno de los últimos procesos que el robot pudo trabajar. Nosotros teníamos en la bandeja judicial, que trabajamos de manera digital con el Poder Judicial, la bandeja de oficios judiciales que pedían determinadas cuestiones a la caja por causas o por prueba de partes, por ejemplo, recibos de sueldo de un jubilado del 95 a la fecha, ¿sí? El robot toma de la base a la noche, trabaja 24 horas y devuelve a esa bandeja judicial la totalidad de los recibos, sin errores, sin margen de error, ¿sí? Pero lo que en definitiva hace es poner a disposición de
la causa de un usuario que fue a la justicia por alguna determinada situación, de un día para el otro la documentación a disposición. Entonces, lo primero que nosotros quisimos poner como objetivo y tratar de ver el vaso medio lleno, es decir, cada incorporación de la tecnología y formación de los equipos de trabajo en metodologías ágiles y en distintas herramientas que tienen que ver con llevar el equilibrio del uso de la tecnología y la formación de cada uno de los equipos de trabajo, va en disposición a mejorar el servicio que nosotros brindamos, ¿sí? Si yo les pongo una comparativa, la caja en el año 2007 tenía una demora de 6 meses aproximadamente en el otorgamiento de un beneficio. La persona dentro de esos 6 meses hacía aproximadamente 22 visitas físicas al edificio de la caja, ¿sí? Nuestro promedio de beneficio hoy es de 11 días y no tienen por qué moverse de la caja. ¿Se acuerdan esa propaganda que había, creo que de un banco, de que la gente andaba por las parrillitas con la computadora pagando los impuestos y sin tener que ir a, bueno, realmente parecía una utopía? Nosotros hoy podemos contarlo con orgullo de que esto es así. Y lejos está mi participación en esto de venir a decirles la caja es la mejor institución, sino simplemente decir, es totalmente cierto que se puede mitificar de que el Estado no es capaz de llevar adelante esto. Y no tiene que ver solamente con la provincia de Córdoba, ni con Santa Fe, ni con el Estado Nacional. Es simplemente la decisión de poner a disposición de la gente, el Estado, porque para eso está, y poder incorporar todo este tipo de herramientas que hoy son palpables, democráticamente accesibles. Yo recién la encuestita que les hice con ese acceso que les di, es un programa que está gratuito, es una app, una aplicación en la red, que la tomamos, hablamos con Ale que estaba piola a hacerlo, lo generamos y lo pusimos a disposición de ustedes. ¿No? Nadie tuvo que pagar, no tuvimos que hacer un curso para aprenderlo a usar, es chusmear un poquito y meterlo. Y, por ejemplo, Google tiene un montón de herramientas. Nosotros en la caja utilizamos muchas herramientas de Google para trabajar. No hace falta generar un desarrollo, pagar fortunas y un montón de cosas para poder tener a disposición herramientas colaborativas. Como decía Ale antes, lo colaborativo es lo que hoy va, es por donde va el mundo. Es como dicen los chicos ahora, por ahí va la cosa, ¿sí? Nadie que quiera creer que tiene la receta o es dueño de la receta mágica, el famoso compartimento estanco de un empleado hace esto en un lugar y cuando ese empleado se jubila, esa parte se pierde. Hoy lo colaborativo es lo que hace que este tipo de posibilidades funcione. Y sí me voy a animar a, en el buen sentido, Ale, contradecir una de las partes que pusiste ahí con respecto a esto de la estrategia para que en el desayuno la cultura no se lo coma. Yo creo que eso es una de las cosas que hay que demitificar. La cultura institucional que vino formada por creencias, por un montón de cosas, por lo aprendido, que en definitiva es lo que tenemos todos, ¿no? Traemos de nuestra familia y de nuestros saberes y de lo que uno va, en definitiva, arrastrando de antes, es lo que hay que cambiar. Yo creo que el cambio hoy está en, hay que convivir con el fracaso para poder animarnos a dar el paso que sigue. Si nos quedamos esperando en no fracasar, nadie avanza. Esa es la realidad y nosotros lo hemos demostrado. Obviamente que tiene que estar acompañado de una decisión. Hubo una decisión política del Estado, hubo legislación del Estado que acompañó todos estos procesos de tecnología. Yo les cuento que en el año 2020 la Caja, en pleno proceso de pandemia y de instalación del teletrabajo, sufrió en realidad la ley previsional, que es nuestra ley madre, sufrió una reforma que diría que es la más sensible de los últimos 20 años. ¿Sí? Y transitamos el teletrabajo con esa reforma que nos modificó formas de cálculo, nos trajo aparejado un montón de cuestiones judiciales. Para ninguna de las circunstancias hubo que volver al espacio físico. ¿Sí? Y creo que son hitos para contar, porque en definitiva hoy tenemos un compañero de trabajo en la ciudad de Río Cuarto que atiende desde el call center una llamada de una persona de Tras la Sierra, ¿sí? Son 600 kilómetros de diferencia. O sea, si hay algo que el teletrabajo nos trajo como beneficio es que nos derrumbó las barreras geográficas. Acá, y hacemos un acompañamiento al usuario para
contarle cómo puede acceder a través de la vía tecnológica a la atención de nuestra institución, y nos ponemos a disposición de ellos para eso, y la gente, también hay una cuestión que nos pegó un cachetazo, esto de creer, o el prejuicio de que la cuestión etaria nos pone barreras en el uso de la tecnología, y perdónenme, no quiero que lo tomen mal porque es así, la cantidad de viejos tecnológicos que hay es increíble, y cómo nos demuestran de que están a disposición del aprendizaje y de esta mejora continua, es increíble. Una sola vez, che, tenés una persona cerca, un nieto, alguien que te ayude, y la segunda toma de contacto que tenemos, la persona ya está con aplicaciones bajadas, ya entré a la página, ya creé el usuario, ya vi esto, ya tengo la resolución, ya actualicé el cotitular, ya hice, bueno, todo el preconcepto que teníamos, la verdad que lo derriba, y tiene que ver en definitiva también con acá veo una, Cristian, perdón, mientras estaba hablando vi que entró, ejemplo de enamorados a la Remington. Bueno, creo que está bueno esto que decís, Cristian, porque en los procesos de evolución o de tecnología incorporada a las instituciones, yo hoy justo cumplo 19 años en la caja de antigüedad. Cuando yo entré a la caja había una computadora cada 7 agentes, ¿sí? Y la Remington en todos lados, ¿no? Y ibas al área de insumos a buscar rollo de tinta, el rollo ya no me acuerdo cómo se llama, la cinta de la máquina de escribir de color y negra, o el carbónico porque te habías quedado sin carbónico, o la carátula para el armado de un expediente. Nosotros, el 100% de nuestros expedientes hoy son digitales, y también hay otra cosa que creo que está bueno contar en esto, que no es solamente el teletrabajo, sino la incorporación de tecnología. Nosotros hicimos desde ahí un proceso de despapelización que fue enorme, ¿sí? Porque también entendimos esto, de que el impacto sobre el medio ambiente, como dicen los pibes, es por donde va. También es por donde va. Entonces, esto del empleado que para resumir y para leer te metía a imprimir, y te gastaba una resma de hoja por día, no tenía que ver solamente con una cuestión de costo, sino cuánto correspondía en la tala de árboles y en toda esta cuestión. Y bueno, y avanzamos en eso, y también lo llevamos por ese lugar, y fuimos reduciendo de a poco la cantidad de impresoras a nivel institucional, al punto de dejar una impresora por piso, y de bajar en un 85% el consumo de papel. Pero fueron decisiones. La gente hoy ya no te pide que vos le imprimas un recibo. Le mandas un PDF, entra a la página, imprime un PDF y lo tiene. Yo creo que podemos seguir mucho tiempo charlando sobre las bondades del teletrabajo y de la posibilidad digital. Lo que a mí me queda como por ahí como mensaje para contarles desde el orgulloso caso de éxito que les podría llegar a decir que nos toca vivir acá, porque realmente es muy lindo ser parte de una institución pública que de ese 2007, donde yo le contaba que teníamos un trámite en 6 meses y de la gente que iba un montón a la caja, hoy tiene los índices por el número que les contaba, ¿no? Entregar un beneficio en poco más de una semana, desde la casa, que nadie tenga que subirse un auto y salir a una ruta y viajar, como dice el famoso dicho de que Dios está en todo lado pero atiende en Buenos Aires. Bueno, eso nosotros, por lo menos en esa parte de el jubilado que quería venir a la caja a hacer un trámite y se venía desde 500 kilómetros porque era la única forma, no existe más, no hay, como les decía antes, la barrera geográfica la derribamos con muchísimo orgullo. eh, y nos encanta la posibilidad de contarlo porque creo que se puede, está muy bueno ser parte de un Estado eficiente, transparente. Yo, más que decirle que los índices, esto que le decía, mejoraron con respecto a lo que fue el 2019, le pasé a Ale ahí el acceso al informe anual. La caja tiene un portal de transparencia, pueden entrar y ver todos los números duros que quieran para compararlo. El informe 2020 que yo le pasé a Ale hace mucho foco en la experiencia del teletrabajo, porque fue el año del teletrabajo, esto lo sabemos todos, digamos, ¿no? Y ahí se ve
todo lo que yo le estoy contando en el rigor de los números, en la comparativa con el año 2019, contado por el presidente de la Caja, el doctor Méndez, quien fue presidente de la Caja y hoy ministro de Finanzas, el licenciado Osvaldo Giordano, que un poco es el precursor de esto, ¿no? De haber avanzado en la incorporación de la tecnología en el Estado para mejorar el servicio y ponerlo a disposición de la gente. Yo más que dejarle la reflexión de que, como dicen los criterios de Silicon Valley y de todos los que son los perfiles de desarrollos de software, los que le decía antes, fracasar es la mejor manera de dar el paso que sigue. Hay que animarse, hay que chocarse contra la pared, hay que volver a levantar, hay que encarar, hay que demitificar cualquier barrera que nos pongamos como Estado y hay que ir para adelante. Después hay procesos de iteración para revisar y corregir y ver qué es lo que se hace, pero hay que dar el primer paso para poder dar el segundo y para poder dar el tercero, y animarse es la mejor forma, e invitarlos a llevar adelante esta posibilidad creo que es muy bueno. Lo peor creo que nos puede pasar como sociedad es que el Estado no vaya para donde va el mundo en el momento que hoy lo está exigiendo, más que nunca, ¿sí? Y tenemos que estar a disposición de la ciudadanía y a la altura de las circunstancias en ese sentido. Dejo abierta la posibilidad de consultas, lo que quieran. Muchísimas gracias por el espacio.